Buen día, compañeros. En la clase de hoy vamos a terminar con los modos de producción, analizando 3 modos de producción vigentes en el mundo. Como sabrán ustedes, todos en esta clase vivimos dentro del capitalismo. Sin embargo, existen otros países que se encuentran bajo el modo de producción socialista o comunista. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a analizar. Únicamente recapitulando, recordemos que el feudalismo se termina gracias a que el comercio comienza a prosperar en las ciudades, lo que debilita al feudalismo, así como los movimientos armados y el comercio internacional. Ahora, el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Como siempre, vamos a comenzar analizando un poquito la superestructura. ¿Cuál es la estructura? Las conocemos como relaciones de explotación. Aquí tenemos al obrero y aquí tenemos al patrón. Recordemos un poco acerca de lo que comenzábamos en la clase pasada del esclavismo y luego en el feudalismo, donde decíamos, ¿realmente eran hombres libres las personas o seguían estando bajo una relación de explotación? Porque recordemos el mapa que teníamos en el feudalismo, en donde si tú no querías pertenecer a ningún señor feudal, pues realmente no tenías ninguna opción, porque todas las tierras, bosques, ríos pertenecían a los señores feudales. Ahora en el capitalismo ocurre lo mismo. Tenemos relaciones de explotación, solo que aquí están todavía mejor disfrazadas y nos hacen creer que, por ejemplo, si tú no tienes trabajo, es porque eres flojo, es porque no le echas ganas. Dice por ahí una frase, el pobre es pobre porque quiere. Esto es una gran mentira. Lo iremos analizando, a lo mejor no de manera muy profunda porque no es el fin de esta materia, pero cómo la estructura nos ha guiado a lo que estamos el día de hoy, a estas relaciones de explotación, en donde romantizamos mucho. Por ejemplo, en redes sociales nos ha tocado ver, seguramente han visto alguno de estos posts, ya sea en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, no sé, donde salen de repente historias de un viejito que trabajando a sus 85 años en Europa o aquí mismo en México, en Uber, ¿no? Recordemos que la plataforma de Uber, Uber Eats, es la plataforma en la que tú llevas, pides tu comida de un restaurante a tu casa y te la llevan en una bicicleta o en una moto. Y hay videos de gente romantizando la explotación en donde vemos a viejitos de avanzada edad todavía trabajando a esa edad en lluvia, en la noche, y donde decimos, qué padre que le esté echando ganas, pero realmente no nos ponemos a pensar lo que hay detrás de eso. Esas personas a esa edad ya deberían estar disfrutando de su vejez, no deberían estar trabajando. Y si quieren trabajar, que lo hagan por gusto, no por necesidad económica. O también tenemos donde hay otra imagen de una madre soltera con sus 2 niñas, también llevando comida a domicilio, donde dices, oye, no debería ser así. ¿Por qué estamos romantizando ese tipo de explotaciones? ¿No? Pues lo hacemos gracias a la superestructura, que ya hemos comentado bastante en estos días. ¿De qué se encarga la superestructura? Ya lo hemos comentado, pero volvamos a recapitular. Se encarga de perpetuar la base económica, es decir, la estructura que tenemos acá, disimulando las relaciones de explotación. O sea, la superestructura se encarga de que nosotros no cuestionemos el capitalismo, que digamos, no, el capitalismo está bien. Si a ti te va mal, es porque tú no estás haciendo lo que te toca, es porque tú estás siendo flojo. Por eso decimos o encontramos frases como el pobre es pobre porque quiere. No es así. Ahora, ¿cómo se conforma la superestructura en el capitalismo? Pues tiene varios puntos. Por primera, sociedad política que nos organiza socialmente. Tenemos al Estado, que es el gobierno, instituciones, leyes, policía, educación.
El Estado lo podemos entender como gobierno. A través de sus instituciones y leyes, ellos van perpetuando el capitalismo. Por ejemplo, hubo un momento en donde existieron leyes contra el vagabundaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vivías en la calle, no podías, estaba en contra de la ley, pues. La policía es el brazo armado, o el ejército son el brazo armado del Estado, y se encarga, pues, precisamente de perpetuar el capitalismo. Ustedes a lo mejor no lo recuerdan porque no son temas que sean mucho del interés de las personas de su edad, pero el año pasado hubo revueltas muy fuertes en el país Chile, precisamente porque la gente estaba exigiendo mejoras laborales, porque se estaba exigiendo una reestructura política y económica. ¿Y cómo contestó el Estado? Pues a través de la represión militar. De hecho, hubo asesinatos en la calle, disipando estas manifestaciones. Recordemos también, por ejemplo, en México en el 68. Recordemos, disculpen, por ejemplo, en México en el 68 hubo un movimiento estudiantil en donde estaban exigiendo que precisamente el Estado no interviniera en la educación en estas escuelas, UNAM Politécnico, y hubo una respuesta, bueno, había más peticiones, por supuesto, pero hubo una respuesta armada en donde pues terminó en una tragedia. Entonces, esto es la superestructura funcionando para perpetuar las relaciones sociales como las mantiene el capitalismo. Y desde luego la educación. Ahorita en muchas escuelas te enseñan que el capitalismo es bueno, te enseñan a respetar el modo de producción en el que vivimos. Entonces, pocas veces lo cuestionamos por eso. Y también tenemos a la sociedad civil. Existen las ideologías. Por ejemplo, si nuestros padres nos enseñan, cuando somos chicos, con qué tipo de personas convivimos o con qué tipo de grupos convivimos. Tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, asistimos a escuelas, asistimos a lo mejor a grupos deportivos, etcétera. Todas estas organizaciones sociales nos van creando una ideología que es lo que conocemos como superestructura o como marcos de referencia, que es lo que les decía, que son estos lentes con los que tú aprendes a ver la realidad. Entonces, la superestructura, pues, te ayuda a perpetuar eso. Tradiciones. Las tradiciones, aunque son muy bonitas, también las podemos cuestionar. No por el hecho de que sea una tradición significa que esté bien. Por ejemplo, existen tradiciones que son a veces muy poco éticas desde el punto de vista de la ética y que seguimos haciendo. Entonces, ¿por qué nos sirve estudiar la superestructura? Pues para cuestionarlo un poco. La religión también es parte de la superestructura. Ojo, es importante hacer hincapié en algo, pero ahorita lo comentamos. Las artes también es parte de la superestructura. Lo que quiero comentar es, ¿la superestructura es mala o es buena? La superestructura ni es mala ni es buena. Es necesaria. Imagínense un país en donde no tengamos Estado, donde no haya instituciones y leyes. ¿Qué clase de país sería? Donde no existiera la policía, donde no hubiera educación, donde no tuviéramos tradiciones o ideologías, o la religión, donde no pudiéramos crecer espiritualmente, porque no existe esa parte, o las artes. O sea, a lo que quiero llegar es, la superestructura es parte importante de la sociedad, sin ella no podríamos convivir, pero cumple un fin que no siempre es el adecuado, o no siempre es el que esperamos, pero sí es necesaria en la sociedad. Ahora, algo interesante en el capitalismo, surge la mercancía, la producción y mercancías. ¿Qué es la mercancía? Es un bien que se produce para el intercambio y no para el consumo. Yo tengo una parcela y produzco maíz. ¿Es mercancía? Depende.
Si lo estoy produciendo para intercambiar en el mercado, sí es una mercancía. Si lo estoy produciendo para aquí comer en familia o a lo mejor regalarle un poco a mis amigos o hacer un trueque o lo que sea, no es mercancía. Y la producción de mercancías ha tenido tres formas históricas básicas dentro del capitalismo. La primera es la producción mercantil simple. Se refiere a la producción artesanal. Por ejemplo, yo aquí tengo un cubrebocas. La producción artesanal consiste en que yo corto el pedazo de tela, lo voy cosiendo como se necesita, le pego aquí con pegamento estos tirantes y ya tengo el cubrebocas. Antes, la producción mercantil simple, pues era la forma de producir mercancías. No existía maquinaria, no existían grandes empresas, porque antes de la revolución industrial, pues no teníamos todo este tipo de maquinarias. Luego tenemos la manufactura. Una vez que tenemos la revolución industrial, comienza a haber maquinaria, comienza a haber equipo, y el trabajador se encarga pues solo de una parte del proceso en la fase de producción. Aquí vamos a ver una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos y van a recordar esta parte. Por ejemplo, en la manufactura, o bueno, en la producción mercantil simple, yo hago todo esto, ¿no? Yo corto la tela, yo pego todo, le pego los tirantes, le pongo la pintura, etcétera, lo que sea. En la manufactura ya no. En la manufactura yo solo me voy a encargar de cortar la tela. Pasa a la siguiente persona. La siguiente persona pega los pliegues de la tela. Lo pasa a la siguiente le pega los tirantes. Entonces ya estamos hablando de un proceso más estandarizado. Luego tenemos la producción maquinizada, donde el trabajador se especializa y ya hace su parte, pero ya no manual, sino a través de máquinas. Y se habla de una cuarta fase que estamos entrando también ya, que aquí no está porque no venía en el libro, porque todavía es muy nueva, pero es la fase de la automatización. Entonces, ojo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las formas de producción de mercancía históricas? Me pueden mencionar tres, que son estas que están aquí, o me pueden mencionar cuatro. La cuatro es la automatización, en donde ya todo el proceso en una empresa es realizado por una máquina o por diferentes máquinas, ya sin la intervención del hombre. Parece un sueño, parece algo irreal, pero ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Japón ya está el primer hotel sin ni una persona encargada del hotel como tal. Todo está operado por robots. Desde que llegas a recepción se te asigna el cuarto. En tu cuarto tienes un robot que se encarga de pedir lo que necesites. La limpieza, la comida, el trato al cliente, todo es realizado por robots. Lo pueden buscar en YouTube. Solo hay una persona que se encarga de dar mantenimiento a los robots, pero él, digamos que no es parte del staff del hotel, sino simplemente es parte de mantenimiento. Aquí en México ya podemos ir viendo también una tendencia hacia esto. Por ejemplo, los bancos, Bancomer, ¿no? Que ya tiene cajeros en donde tú puedes hacer envíos, depósitos, retiros, o sea, ya una gran cantidad de funciones que antes hacían los cajeros de carne y hueso. ¿Cuál es la tendencia? Pues a desaparecer esos cajeros. En Morelia, aquí en Zacapu todavía no, pero en Morelia, por ejemplo, si tú vas al súper en Sam's, ya lo he visto, también está en Walmart Express, donde ya hay cajas sin cajero. Tú llegas con tu carrito, pasas los productos en la máquina y pagas con tarjeta sí, ahí es con tarjeta nada más, creo. Y ya te retiras, o sea, ya no tienes una interacción con una persona. Entonces, esa producción automatizada es la cuarta etapa de las formas históricas básicas de producción. Eso es parte del análisis del capitalismo. Fases históricas. Bueno, tenemos la primera fase que fue la fase de libre competencia o fase premonopolista, en donde existía competencia entre los capitalistas. Ojo aquí, muchachos, hay que hacer una distinción.
Cuando hablamos de capitalistas, estamos hablando de grandes empresarios. En administración, un empresario es cualquier persona que tenga una empresa. Llámese paletería de la esquina, tiendita de la esquina, o sea, cualquier empresa, por más grande o pequeña que sea, él es un empresario en administración. En economía no. En economía, un capitalista son personas con grandes cantidades de dinero. Llámese, por ejemplo, en México, Carlos Slim, los Ramírez en Morelia, que son dueños de Cinépolis y de Media Morelia. O sea, hay grandes familias o grupos de familias con mucho poder económico. Esos son los capitalistas. En esta primera fase monopolista del siglo 6 al siglo XIX, perdón, siglo XVI al XIX, consistía en competencia entre ellos. ¿Cómo competían? Pues con costo y calidad. Entonces decían, no, mira, cómprame a mí, soy más barato. Y dices, no, no, cómprame a mí, yo tengo mejor calidad. Pero aquí se empieza a dar una fusión de empresas creando grandes corporaciones, o sea, los monopolios. Había una distinción entre el comercio y la producción. El comercio se da entre todo aquello que se puede reproducir desde el punto de vista económico. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego entramos a una segunda fase, la fase imperialista o fase monopolista. De acuerdo con Lenin, los 5 rasgos del imperialismo son los siguientes. Una alta concentración de la producción y el capital. O sea, el dinero y la producción de un país están concentrados en muy pocas empresas, lo que llamamos monopolio. ¿Qué es un monopolio? Pregunta de examen. Es cuando una empresa vende los productos o servicios nada más. O sea, no existen más productores. Ejemplos de monopolios podemos tener Comisión Federal de Electricidad, es la única que produce electricidad en México. Hasta hace unos años, Pemex era un monopolio, era la única empresa en vender gasolina en México. Ahorita, gracias a la reforma energética, ya se abrió se destruyó ese monopolio y ya tenemos diferentes, pero era un monopolio. Segundo rasgo, la fusión del capital industrial y bancario, donde se crean las bases de la oligarquía financiera. ¿Qué es oligarquía financiera? Las bases de las grandes familias a cargo de las finanzas mundiales. Por ejemplo, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los DuPont, hagan una pequeña tarea. Investiguen de qué son dueñas estas familias. Aquí los tienen. ¿De qué son dueños? Son dueños del más del 50% de las ganancias del mundo. Así de fácil. Entonces, esto es una característica del capitalismo. La exportación de capital, en donde, por ejemplo, Estados Unidos, ¿dónde tiene sus call centers de sus empresas? Principalmente en países tercermundistas. Por ejemplo, en México hay call centers de Estados Unidos, en la India. Por eso cuando tú hablas para que te solucionen un problema, bueno, cuando yo viví en Canadá, entonces era un poco enfadoso porque yo apenas empezaba a aprender inglés y yo tenía mi celular, entonces quise marcar a un call center para arreglar un problema que tenía y me contestaban hindús. Y digo, era un problema porque el acento de los hindús es bien complicado en el inglés, pero es porque eso es la exportación de capital. Las empresas mandan a otros países donde la mano de obra es más barata y allá producen. Ahora, la formación de asociaciones internacionales monopolistas capitalistas. Suena bien, bien acá. Esta es una imagen que ahorita vamos a poner en grande para analizar los monopolios. Y finalmente, el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Ahorita, bueno, antes se usaban las colonias, en donde Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, las grandes potencias mundiales tenían colonias en diferentes partes del mundo. Todavía existen estas colonias. Sin embargo, gracias a la ONU, a los derechos humanos, etcétera, pues ya ha quedado más disfrazado esa parte. Sin embargo, el reparto territorial, pues sigue estando vigente desde el punto de vista económico, en donde, por ejemplo, a través del Tratado de Libre Comercio de México le dicen, tú no puedes exportar a China,
No le puedes vender a China si quieres estar con nosotros en el tratado. Entonces, esa es una forma de repartir el territorio. Y aquí hagamos un pequeño análisis de las marcas que tenemos en México. Por ejemplo, podemos pensar, es que sí existen muchas marcas, no hay monopolios. Por ejemplo, de papas, ¿no? Tenemos los Rufles, los Chetos, los Fritos, los Sabritas, etcétera. Pero ¿a qué grupo pertenecen estas? Pues a PepsiCo. Entonces, realmente si te pones a analizar todas las marcas que hay en el mercado, pertenecen a este grupo de empresas. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Mars, Kellogg's. O sea, realmente son pocas empresas las que tienen el control del mercado. Luego salía que alguna empresa empezaba a repuntar mexicana y la compran. O sea, por ejemplo, Jarritos, ¿no? Jarritos era una empresa mexicana, fue comprada por Coca-Cola. La Corona, empresa mexicana también, fue comprada por una empresa belga. Entonces, ahí vemos las características o la tendencia hacia los monopolios en las fases del capitalismo. Ahora, ¿qué características tenemos? Tenemos propiedad privada sobre los medios de producción. Este terreno es mío, te lo puedo rentar o te lo vendo. O sea, ya hay propiedad privada. Clases sociales, tenemos dos. Tenemos a la burguesía y tenemos al proletariado. Las relaciones sociales son de explotación, como ya lo hemos mencionado, donde el capitalista se lleva la plusvalía del trabajo de los obreros. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner en un ejemplo bien simple. Decían, lo que tú produces en una empresa, produces 3 veces más que lo que te pagan. Entonces, si tú tienes un empleo, por ejemplo, en el que te pagan 10,000 pesos, tú le estás generando a esa empresa 30,000 pesos. O sea, te pagan 10 y ellos se quedan 20. Eso es la plusvalía. Claro que aquí podemos entrar en el típico debate económico de, es que el empresario tiene derecho porque él arriesgó el dinero, él invirtió, él está asumiendo los riesgos. Ese es un debate interesante que se puede tener y que de hecho pues se ha tenido en diferentes foros en universidades y escuelas, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es algo en las nuevas generaciones. La explotación cada vez es más complicada porque, imagínate esto, yo trabajé en Cinépolis. En Cinépolis, en el área de control presupuestal, pues teníamos a cargo cada quien 6 países. Trabajaba de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, se supone que son 8 horas de trabajo, pero ellos te decían, tienes 2 horas para comer. Pero esas 2 horas, Cinépolis, el centro, ¿cómo se llama? El corporativo, queda muy lejos de Morelia. Entonces, había de dos. O ibas a comer a tu casa y regresabas rapidísimo porque apenas te alcanzaba el tiempo, o comías en el comedor de Cinépolis. Comes en 20 minutos. ¿Qué haces la otra hora 40 que te sobra? Porque no le podías decir al patrón, oye, yo nada más tardé 20 minutos en comer, ¿eh? Me voy a ir terminando 1 hora 20, 40 antes. No, tu salida seguía siendo a las 7. Pues terminabas trabajando 9 horas, pero no, eso no era lo peor. Lo peor era que el trabajo nunca se acaba. Raras veces llegué a salir yo a las 7 de la noche en Cinépolis. Seguido era 8, 9 de la noche, 10. Y yo sí me cuestionaba mucho esa parte porque decía, o sea, salía fatigado y decía, prácticamente vivo para trabajar. Llegaba a la casa, bueno, me iba a entrenar porque entreno artes marciales, me iba a entrenar, llegaba a la casa fundido a dormir, a despertarme temprano para irme a trabajar. Y seguido faltaba el entrenamiento porque pues tenía que estar trabajando en la empresa. Me decía una compañera, oye, es que yo siento raro salirme a las 7 de la noche. O sea, cuando salgo a mi hora es como que volteo a ver y todo el mundo trabajando y como que me siento mal de salir yo a mi hora. Le digo, me pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque pues, son las relaciones de explotación tapadas gracias a la superestructura. ¿Qué te dicen en las empresas? Ponte la camiseta. Ojo, no estoy diciendo que no hay que comprometerse. Es padre comprometerte con tu empresa, es padre entregar trabajo,
Pero hay una diferencia entre comprometerte y hay una diferencia entre que te exploten, haciéndote trabajar 5 o 6, bueno, 10 horas extras por semana y que te las paguen con un termo o con pizza. Eso es diferente. Pero finalmente, pues así son las relaciones. Esto está cambiando porque las nuevas generaciones ya no quieren eso. Y ahorita con el home office, que se dio gracias a la pandemia, pues está cambiando toda esta estructura, que es interesante analizarlo desde este punto de vista. Ahora, el anarquismo en la producción. Cada capitalista decide qué, cuánto y dónde producir o invertir. Esto nos lleva a crisis periódicas, ciclos económicos. La inflación y el desempleo son inherentes al sistema. O sea, ¿qué quiere decir esto? En otros sistemas no se produce para vender, se produce de acuerdo a las necesidades de la gente. Entonces, si por ejemplo tú estás viendo que tu gente necesita comer, pues produces comida. Estás viendo que tu gente necesita cubrebocas, pues produces cubrebocas. Pero en el capitalismo, nadie nos puede decir qué, cuánto y dónde producir. Cada capitalista o cada empresario es libre de decidir qué, cuánto y dónde produce. Entonces, eso se llama oferta. Cuando la oferta se encuentra con la demanda, o sea, cuando yo encuentro quién me compra lo que estoy produciendo, todo está perfecto. Pero muchas veces ocurre que yo digo, es que, ¿sabes qué? Hay un montón de cubrebocas ahorita, se están solicitando. Y me pongo a producir cubrebocas a lo tonto. O sea, un montón de cubrebocas. Y resulta que las necesidades no eran las que yo pensaba y mi oferta o lo que yo estoy vendiendo no encuentra la demanda o lo que la gente quiere comprar. Entonces eso nos lleva a que yo, hablando yo país que produje lo que no quiere mi gente, pues voy a dejar de vender, va a dejar de haber dinero en circulación y vamos a entrar en una crisis. Los ciclos económicos, que ya los habíamos mencionado, en donde tenemos, por ejemplo, ahí, a ver, déjenme ver dónde está. Los ciclos económicos, digo, aquí estoy de dibujo bien feo, pero son los que habíamos visto en otras clases, donde aquí estamos en prosperidad, aquí estamos en crisis, aquí estamos en subiendo y aquí estamos en depresión, que estamos bajando. No depresión de tristeza, sino depresión económica. Entonces, pues eso nos traen los ciclos. Ya se quedó aquí. A ver. Ya. Bueno, decía Carlos Marx o Karl Marx, la inflación y el desempleo son inherentes al sistema. O sea, esto se da mucho en el capitalismo. El Estado capitalista. Esta es otra característica del capitalismo. ¿Qué es el Estado capitalista? Aunque el capitalismo abogaba por la no intervención del Estado, o sea, dice el libre mercado, los empresarios, gobierno, no te metas con nosotros, déjanos que funcionemos y todo va a estar perfecto. Lo vamos a ver en la siguiente unidad, con las escuelas de pensamiento, vamos a ahondar en esto. Pero aunque ellos abogaban por la no intervención del gobierno, debido a las fallas en el mercado, que también vamos a analizar más adelante, se ha llevado a un capitalismo de Estado. ¿Qué es esto? Donde el Estado o gobierno busca la protección del capitalista. Ejemplo de esto, la reforma energética. ¿Qué nos trajo la reforma energética? Grandes contratos para empresarios petroleros. Nos prometieron que iba a bajar la gasolina. ¿Bajó? No. Simplemente se logró acabar con Pemex, se distribuyeron los recursos hacia los empresarios privados, ni siquiera mexicanos de otros países. Entonces vemos cómo el Estado, a través de sus políticas públicas, mejora la condición para un grupo de personas llamados capitalistas. El capitalismo monopolista de Estado da lugar a la fusión de los intereses de los monopolios privados y públicos, donde a través de las políticas públicas el Estado beneficia a los monopolios privados o estatales.
Por ejemplo, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pues teníamos a Televisa, que era una empresa estatal, igual Telmex, ¿y qué hicieron? Venderlas al beneficio de grandes capitalistas. Aquí, por ejemplo, Telmex, mi padre trabajaba en una empresa en Ciudad de México, era director general, era una empresa del Estado, se llamaba Racini, y él comenta que cuando se anunció la venta de Racini, ellos conformaron un grupo en donde todos los dueños de estas empresas, del grupo Racini, querían comprar la empresa. Entonces, ellos hicieron una oferta al gobierno para comprar la empresa, más cara que el grupo de privados que quería comprarla. Pero ¿qué pasó? Que ya estaba comprometida la empresa. Aunque ellos ofrecieron más dinero para comprarla, se les vendió al otro grupo porque ya era un interés personal privado del presidente. Entonces, esto es capitalismo monopolista de Estado. Y eso es el capitalismo, compañeros. Bien, aunque el tema de hoy no acaba aquí, vamos a cortar este video hasta aquí para dejar el capitalismo en un solo video y continuamos con el siguiente video de socialismo y comunismo.